Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? Es una semana de grandes regresos en la cartelera. En un extremo, la nueva entrega de Transformers sin Michael Bay en la dirección, y en el otro, el cine de Paul Schrader, guionista de Taxi Driver, que estrena El maestro jardinero. Con él hemos hablado también con Isabelle Huppert, que abandera el desembarco del cine francés en la cartelera en el papel de una sindicalista. Se estrena La desconocida, thriller retorcido que firma Pablo Maqueda con Manolo Solo, y una de las películas más alabadas por la crítica en el circuito independiente, Trenque Lauquen. En televisión sacamos El colmillo con el cantante de Weekend y el creador de Euphoria para analizar su nueva serie en HBO, The Idol. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Hollywood hace dinero y películas de cualquier cosa, hasta de juguetes. Spielberg y Michael Bay producen la enésima entrega de Transformers. ¡No, atrás! ¡Creía que éramos colegas! ¿Has traído a un humano? No soy nadie, no he visto nada ahora mismo, no veo nada. También hay cineastas que miran bajo los cimientos de ese Hollywood de relumbrón. Paul Schrader indaga en ello en El maestro jardinero, una película con Sigourney Weaver y Joel Edgerton. Dejo absolutamente todo lo que he heredado y conservado. Lo dejo en tus manos. Es un honor, pero creo que vivirá usted más que yo. Me gustaría que los jardines se quedaran en la familia. La potencia del cine francés pasa por su promoción exterior, esa que capitanea Unifrance y que nos trae esta semana 3 estrenos, como Padre Soldado, película bélica que repiensa la colonización francesa con Omar Sy. ¿Cómo se sale de aquí? Es la guerra, papá. La guerra. Después de esta batalla, dejaréis de ser indígenas para ser franceses. Isabelle Huppert se convierte en una sindicalista, una mujer perseguida que intentó defender 50.000 empleos y denunciar la corrupción de la industria nuclear. Señor Delanois, ¿Sí? lea este documento. Estamos malvendiendo el sector nuclear francés a los chinos. Muy bien, Mojín. Le prometo que lo leeré cuanto antes. Tiene mi número, llámeme. Del cine español nos propone enfrentarnos con nuestros prejuicios en La desconocida, el thriller de Pablo Maqueda con Laia Manzanares y Manolo Solo. Súbela, por favor. La cámara, que no te veo bien. No parece que tengas 16 años. Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta. Y en televisión esta semana analizamos The Idol, la nueva apuesta de HBO, la serie de The Weeknd que causó división en Cannes. Cariño, ya puedes tener dinero, así verás lo que quiero. Era buena, ahora soy mala, súbete al coche y dale caña. Vale, bueno, toda canción suena rara si solo recitas la letra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con emociones fuertes, con una franquicia de entretenimiento, Transformers. No sé si sois muy de... Yo, bueno, a lo mejor la primera, la segunda, pero es que ya la cosa ha degenerado. ¿Cuánto daño hicieron Michael Bay? Muchísimos. Bueno, han desfilado muchísimos actores, Shia LaBeouf, Megan Fox, todo un éxito de taquilla que vuelve casi una década después, pues con más facciones de robots luchando entre sí, transformándose en todo lo imaginable. Como decíamos, Spielberg y Michael Bay producen esta nueva entrega con más bichos, más peleas y al frente pues un director afroamericano, Steven Caple Jr., que dirigió, por cierto, la segunda parte de Creed. Al final, todo lo que te importaba quedará consumido. Tal vez haya otra manera de salvar el planeta.
Nunca os habéis enfrentado a nada parecido. Pues que vengan. Pues Transformers es una de las apuestas del cine comercial, que tendrá que vérselas con La Sirenita y con Fast and Furious, que han hecho una muy buena taquilla hasta ahora en esta saga, que bueno, yo tengo la teoría de que como todas las películas ya hay Transformers, pues no sé si una solo de Transformers puede funcionar. Yo creo que vi la última, decías que era de hace 10 años, pues yo creo que esa la vi y me pareció espantosa. Pues imagínate. Es espantosa, pero bueno, yo creo que tendrá todavía su público y habrá mucho dinero. Bueno, pero sí, es interesante también ver estas sagas que se hicieron en una época donde no había esa explosión del cine de superhéroes, que nos llega otra vez la próxima semana a la taquilla, ¿no? Y que de alguna manera de 2010 a 2020 ese cine ha sido el que ha arrasado en cuanto al gran espectáculo, ciencia ficción o estos bichos, ¿no? Porque también en todo el cine de superhéroes está lleno de bichos, no de la misma manera. Y a ver cómo funciona en taquilla, en una taquilla que está muy, muy apretada para ser el mes de junio, ¿no? Con casi un blockbuster por semana. La Sirenita, decía Pepa, Fast and Furious, viene The Flash, viene Indiana Jones, viene Misión Imposible en julio, o sea que estamos como en una muy, muy, muy apelotonado todo. Sí, esta primavera, verano es el nuevo otoño, ¿no? Del cine. Bueno, vamos a pasar a un Hollywood completamente, digamos, si tenemos un Hollywood rendido al entretenimiento como estos Transformers que explota todo tipo de franquicias, hay también creadores dentro de Hollywood que llevan explorando el alma rota de su país desde los años 80. Paul Schrader, guionista de Taxi Driver, entre otros títulos, y director de películas como American Gigolo o El Reverendo, vuelve con El maestro jardinero, donde cuenta la historia de un hombre dedicado a cuidar las plantas de una histórica finca cuya dueña, una millonaria, le pide que cuide de su nieta, una joven con problemas. Eso desata pues un círculo de engaños, de secretos que sacan lo más oscuro de la sociedad. Sigourney Weaver y Joel Egerton son los protagonistas. ¿Sabes lo que dicen? Que el dinero es el mejor abono. A más dinero, mejor abono. En realidad, a continuación me explico que los jardines estéticos eran un invento reciente. En la época colonial, los jardines eran utilitarios. Una mezcla entre un supermercado y una farmacia. Pero en la Edad Dorada se convirtieron en una puerta de entrada a la alta sociedad. Un lugar para la ostentación. La película estuvo en el pasado Festival de Venecia y ahí hablamos con su director. Lo que busco con este tipo de ocupaciones es un lugar donde alguien pueda esconderse, ya sea dentro de un taxi, en un casino o en una iglesia, en algún lugar donde uno se esconda porque su vida está en suspenso. Son personajes que están esperando un cambio, a ser perdonados o autoperdonarse. Y pensé que tal vez un jardín era un buen lugar para esconderse, para estar solo. ¿Pero de qué se esconde? En un principio pensé que de criminales, pero me parecía aburrido. Y entonces surgió lo de un orgullo nacionalista blanco. Eso era interesante. Ahora ese hombre se viste como un patrón y puede moverse por ese mundo. La llegada de la joven negra ahonda en el desequilibrio racial. Él puede decir que ahora es un santo, pero cuando se quita la camiseta, ahí está su pasado. La gente se va a molestar un poco. Le enseñarías a cuidar de los jardines y le darías clases de horticultura, etcétera. Cualquiera que diga que no es racista tiene que salir de su habitación, porque no podemos no ser racistas. Somos una cultura racista, está arraigado, aunque menos que en la época en la que yo crecí. Me crié con estereotipos y bromas racistas, bromas sobre chinos, sobre los nativos. ¿Cómo puedes no ser racista? Es el mundo en el que vivimos, aunque ahora tratemos de reeducarnos a nosotros mismos. Soy jardinero. Por eso llevo esta ropa. Y estas tijeras de podar. Es parte de mi trabajo. Mira, con estas tijeras puedo podar una rama o las raíces de una planta. Y así de fácil. Igual de fácil que cortar un dedo o los testículos. No lo considero tanto redención como la capacidad de perdonarse uno mismo. No sé si podemos ser redimidos como calvinistas de nacimiento. Me educaron para que pudiera ser bueno y no lo soy. Sigo yendo a la iglesia, aunque ya no soy ese chico religioso de antes,
pero sí creo en el perdón de uno mismo. Y hay una línea en el personaje en la que dice que el acto de ser perdonado por otro está tan cerca del acto de perdonarse a uno mismo que es imposible notar la diferencia. Eso si la gente supiera que existo. ¿Y cómo está tan seguro de que no saben que existe? Todos trabajamos para las plataformas de streaming, de alguna manera. Los cines son ahora como los acomodadores de la mesa. Hacer un trato para esta película o no hacerlo por esa otra depende de cómo te acomoden los cines. Pero el flujo real de ingresos está en el streaming. Hasta Hulu o Apple son capaces de llegar a un acuerdo con las salas. Ahora todos trabajamos para el streaming. Los estudios están muertos. Hollywood ha muerto. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Lo más gratificante es que he demostrado que se puede hacer, que puedes hacer una carrera independiente e inteligente en esta pocilga comercial. Y eso no siempre es fácil, no es cómodo cuando te dan muchas patadas, pero es posible, puedes hacerlo. Sé que hay algunos cineastas jóvenes, para los que es posible ahora, pero para mí el tiempo y el lugar fueron los de la burbuja dorada de la economía estadounidense. No sé si fue como el agua con gas, pero fue posible para mí. Y ahora, llévame a la cama. Mi salud es buena, no sé si seré capaz de dirigir otra vez, solo podría hacerlo sentado en esta silla, no puedo ni subir esa rampa. Dirigir es una ocupación muy activa, pero aún puedo escribir, eso es seguro. Llevo un tiempo haciéndome pruebas y no saben lo que tengo, pero básicamente es que no puedo respirar. Bueno, ¿y qué os ha parecido esta vuelta, este cierre de una trilogía, ¿no? Que empezó con El Reverendo, del director El Contador de Cartas, con Ethan Hawke, sí. Oscar Isaac y ahora con Joel Egerton. Sí, no, pues es una típica película de Paul Schrader. Es que, vamos, lleva su sello. Si no viéramos su nombre, como pues diríamos, que pone el piloto automático, pero le sale bien. Sí, incluso hay unos esquemas que se repiten, ¿no? Pues ese hombre como en El Contador de Cartas, que incluso también escribe su manual de jugar al póker. Aquí también es el jardinero que escribe todo ese tratado o ese pequeño tratado de cómo son las plantas, y es una historia nuevamente de la redención de un personaje que tiene un pasado oscuro en América, pues también con toda una oscuridad que no se ve a primera vista y que la trama pues va poco a poco pues desvelándonosla. Entonces aquí tampoco quiero decir muchas cosas porque es que estoy un poco impresionado, que luego hablaremos de La Desconocida, que no hay que hacer spoilers. Pues bueno, pues aquí es una típica película que está bien, que se ve muy bien, se ve pues muy con a quien le guste ese tipo de cine muy sencillo de Paul Schrader, pues la disfrutará, y también con mucho trasfondo social y político, ¿no? De esa América que está ahí y que de vez en cuando pues resurge y asusta, ¿no? Sí, a mí me gusta esa mirada en las tres películas, que luego también está en Taxi Driver, por ejemplo, o sea que en realidad que es hombres cercanos a la violencia que después intentan adecuarse a nuevos tiempos. Sí, da igual, redención. Claro que esté el ecologismo, que aquí esté pues el racismo, ¿no? Que aparecen muchos temas que tienen que ver con esos bajos fondos, ¿no? Con intentar salir de la sociedad y no poder, son películas extremadamente religiosas sin un solo símbolo religioso, cosa que es maravilloso cómo construye esos guiones que van pues hablando del perdón y la redención, que son cosas que han estado en Scorsese, pero quizá como mucho más flagelado en las películas de Schrader, ¿no? Más tétricas. Y fíjate que esta me parece más luminosa, no sé si el juego con las plantas, con esa descripción, con ese personaje, ese Joel Egerton, que a mí me parece un actor realmente también muy oscuro, ¿no? Mucho más oscuro que los otros protagonistas. Sí. A mí me gusta, ¿no? Es verdad que las películas de Schrader
pasan como desapercibidas, pero luego dejan un pozo bastante importante, ¿no? Parece como que no tienen alaracas en la dirección, que pasan en la temporada de premios con alguna pequeña nominación, pasan por los festivales, nunca ganan, y sin embargo son películas que tienen mucho contenido y que dicen muchas cosas, ¿no? Y que hay algo que a lo mejor no se aprecia, pero que es un gran narrador a la hora de contar de la historia, de cómo está trazada esa historia, cómo está estructurada, cómo está contada y cómo están los actores también. Creo que es un buen director de actores, y hablaba Pepa de todas las metáforas de la religión, también ese jardín, ese Edén primigenio, metáfora del inicio casi, ¿no?, del origen de la humanidad, y hablábamos de esos personajes desvalidos que habitualmente son exsoldados, exmilitares, muy torturados, muy atormentados, y en todos también coincide algo, ¿no?, que buscan un sitio donde esconderse, ya sea en una iglesia, ¿no?, en un casino o en este caso en un jardín, como decía el propio director. Y es muy interesante porque también las películas de Redder, que es un cine que es verdad que está desapareciendo quizá, ¿no?, ese tipo de cine o esa mirada, tienen algo de anacrónico, porque la película cuando empieza es una villa decadente de una ricachona que no sabe a quién le va a dejar esa villa, esos jardines que ha cultivado durante generación y generación, y ese hombre. Y de alguna manera esos dos personajes viven de espaldas al mundo, viven en ese jardín ahí metidos, y es la sobrina racializada, que viene de un mundo que es el mundo de hoy, que lo conecta con el presente, ¿no?, la que activa todo el conflicto que puede haber en la película. Y es muy interesante también cómo dialoga en ese sentido con esa sociedad americana de hoy, no solo de antes, esos que viven de espaldas a lo que está ocurriendo en el mundo, pero que arrastran un pasado que está reflotando con proclamas de Donald Trump, ¿no?, y el supremacismo blanco, sin querer hacer spoilers ni nada más. Pero es muy interesante todo ese diálogo que tiene la película, que parece en algunos momentos sacada de otro tiempo o de otro lugar, ¿no?, o ambientada en un espacio-tiempo que no sabes muy bien dónde ubicarte, y que sin embargo él lo traza muy bien por el arco que tienen los personajes. Sí, no, decías que era más luminosa, es que realmente el contador de cartas era muy claustrofóbica, era agobiante, todo interiores, todo luces de neón, los casinos y tal, y está, claro, los jardines que te saca, el jardín que te saca. Sí, pues quizá también por la luminoso. relación que ambos tienen, ¿no? Por ese viaje en coche. Bueno, no vamos a hacer más spoiler, que vienen los de las desconocida. Y hablando de Taxi Driver, otro que vuelve a hacer caja es Robert De Niro. El actor protagoniza Todo sobre mi padre. Es una comedia sobre un inmigrante italiano y su hijo que visitan la casa de la novia de este. Tiene muy mala pinta, la verdad, pero bueno, pues se mete mucho con los viejos. Mis padres nos invitan a la casa de verano para celebrar el 4 de julio. No puedo dejar a mi padre. Es el primer verano desde que se nos fue tu madre. ¿Y quieres dejarme aquí solo con los fuegos artificiales? Pues nos lo llevamos. No, mejor que no. Pues ahí está Robert De Niro, que pues necesita pasta, vamos, básicamente. Y comedia, sí. Exactamente. Hablamos ahora de Quédate a mi lado. Es la historia que recrea cómo el periodista Michael Ausiello, creador de un portal muy conocido de noticias de series, Spoiler Alert, ve cómo cambia su vida cuando a su pareja le diagnostican un cáncer terminal. Jim Parsons interpreta al conocido periodista. Eres un tío muy cool y me preocupa que acabes rompiéndome el corazón. Mamá, papá, este es mi amigo. Mike. ¿Un amigo? Sí, mamá, solo un amigo. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Quién es este chico? ¡Es mi novio! ¿Cómo que tu novio? Me alegro por ti, Kit. Puede que no lo parezca, pero somos bastante modernos. Madre mía. Y la verdad es que llevamos una semana de cambios de títulos entre la película de Isabel Huppert, que ahora hablaremos de ese cambio de título, y este Quédate a mi lado, que es la película con Susan Sarandon y Julia Roberts. Sí, y bueno, tiene un punto en común, ¿no? Porque hay una enfermedad ahí terminal. Bueno, lo primero es Jim Parsons, de Big Bang Theory. Se hace un poco raro verle fuera de su serie tan famosa, ¿no?, del personaje que interpretó, y es una película que, bueno, pues es una película lacrimógena. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver este tipo de películas pues en relaciones heterosexuales, ¿no? Incluso de padres e hijos, ¿no? Como La fuerza del cariño, hay una referencia a La fuerza del cariño en la película, y en cambio pues no vemos estas historias así románticas, lacrimógenas, pues sí, se te escapa alguna lacrimilla en personajes homosexuales, y yo creo que es lo más meritorio de normalizar ese tipo de historias en todas las opciones sexuales. Y luego hay una cosa curiosa en la película que a mí me gusta, como el protagonista pues tiene esa relación con el mundo de la televisión, cuenta su vida del pasado como si fuera una TV movie, ¿no? O sea, como si fuera una telecomedia de estas, ¿no? De padres con hijos y tal, sí. No sé, bueno, todas estas cosas. Y eso es lo gracioso, y la película no está mal, se ve bien y tal, eso sí, hay que echar unas lagrimitas al final. Bueno, es lo que toca. Bueno, vamos
con el cine francés. Esta semana se celebra aquí en España Unifrance. Es un festival que organiza cada año y que se hace en muchos países a la vez. Lo hace el Ministerio de Asuntos Exteriores francés para promocionar las películas de su cine. Así que una legión de directores y actores se han venido a Madrid para presentar algunos de los títulos de estas próximas semanas en cines. Uno de ellos es Padre Soldado, de Mathieu Valpiet. Es un drama bélico protagonizado por Omar Sy, ambientado en el año 1917 en la colonia francesa, por aquel entonces, Senegal, cuando un padre se alista en el ejército para estar junto a su hijo, que ha sido reclutado a pesar de ser menor de edad. Juntos combaten en la Primera Guerra Mundial. Africanos del Alto Níger, de Senegal, de Guinea, de Sudán, vais a participar en esta gloriosa victoria. ¿Cómo se sale de aquí? Es la guerra, papá. La guerra. Después de esta batalla, dejaréis de ser indígenas para ser franceses. Y otro estreno francés es Un blanco fácil. La sindicalista era el título original en francés, por eso decíamos lo del cambio de títulos esta semana. Es la historia real de Maureen Carny, la representante sindical de una multinacional francesa, AEVA, que se dedicaba a la energía nuclear. Fue la que denunció uno de los mayores escándalos de la política francesa y luchó por defender 50.000 puestos de trabajo. Una lucha que hizo que la atacaran y la violaran en su casa. Un papel que interpreta Isabelle Huppert. Obstrucción a la justicia. ¿Lo dice en serio? Tiene usted una semana para responder a nuestras preguntas sobre la alianza entre la EDF y China. ¿Me chantajeé? ¿Cree que me voy a dejar intimidar por una vulgar sindicalista? Señor Ursel, hay 50.000 trabajadores detrás de mí. Y ministros también. Y muy pronto el señor Hollande, supongo. Es usted una embustera. Ah no, he hecho muchas más películas imaginarias que películas que se basan en historias reales. El que sea una historia real no es una garantía de una buena película, es la garantía de una muy buena historia, pero hay que hacer una buena película a través de esa historia. Pero en este caso sí ha funcionado, es una buena película. Y en cuanto a trabajar con Salomé, siempre me gusta volver a trabajar 2, 3 veces con algunos realizadores diferentes. He tenido la oportunidad de hacerlo con Charol, Haneke y muchos otros. Eso es como una confirmación, hay un respeto mutuo y se disfruta desde ambas partes y crea condiciones muy armoniosas. Señor Delanois, ¿sí? Lea este documento. Estamos malvendiendo el sector nuclear francés a los chinos. Muy bien, Maureen. Le prometo que lo leeré cuanto antes. Tiene mi número, llámeme. No, como la mayoría de la gente que me he ido encontrando, ya sean espectadores o periodistas, la conocí a posteriori. Es curioso, pero la historia fue un poco desconocida y olvidada. Sin embargo, hay un libro que se escribió y poca gente se acordaba. Ahora la película ha servido para que esté muy presente. ¿Conoce nuestro seminario sobre igualdad de género? Por supuesto, los considero esenciales. Ya, ¿por eso los ha eliminado del presupuesto del comité de empresa? Eso es lo curioso. No tengo explicación para esto, sobre todo porque, repito, había un libro, se escribieron artículos, no sé, quizás sea esta vida moderna donde una historia empuja y quita la anterior y lo que es un escándalo un día, al día siguiente es una banalidad o un lugar común. Ahí no tengo respuesta. Realmente es extraño después de todo lo que vivió, la agresión, la incredulidad, su doble condena. Todo eso ha dado un material cinematográfico muy rico. Nos ha permitido construir un personaje muy interesante, un poco inquietante porque nunca sabes muy bien qué piensa. Quizá eso fue lo que hizo que no se le creyera en su momento. Es verdad que parece que el caso está resuelto, aunque no se sabe quiénes fueron los agresores, los verdaderos culpables. De su punto de vista, él ha résolu, mais c'est vrai qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé vraiment. No se comporta como una víctima de violación, al menos según los médicos. ¿Cree que pudo inventárselo todo? Ni siquiera hay pistas sobre las amenazas que recibió. Y claro, uno se hace preguntas. Oui, parce que effectivement, puis il y a quelques ambiguïtés aussi. Hay ambigüedad en ella y eso se transfiere al espectador. Está su pasado, lo que es ella, cómo se convierte. No vamos a desvelar lo que ocurre, pero está ahí. Eso le hizo mucho daño porque una víctima que no es creída es una mala víctima. Eso ocurre muy a menudo. Hemos visto casos, cómo se tratan los interrogatorios, cómo se sospecha. En fin, las mujeres hoy en día tienen que pasar por esto.
Bueno, pues junto a Isabelle Huppert están los grandes del cine francés. Sale Yvan Attal, Marina Foïs, en este thriller que dirige Jean-Paul Salomé y que a mí me ha gustado mucho. O sea, quiero decir, es un thriller mal dirigido, que tiene escenas esperpénticas en las que te ríes. Tiene una Isabelle Huppert totalmente estirada porque tiene que hacer de una actriz, de un personaje muchísimo más joven que ella, rubia teñida, pero creo que denuncia, y además lo hace de una manera didáctica, uno de los casos más espeluznantes que yo he visto en mucho tiempo, que son casos reales. Sí. Cuando decías lo primero pensaba ahí, no, Isabelle Huppert también lo ha disfrutado al ponerse esa peluca rubia y pintarse el labio rojo como le gusta a ella. Es que hay una imagen que está o sea, que parece que tiene 20 años. Se la ve disfrutar, incluso aunque sea algo dramático y la película, ¿no? Que en un momento se pasa a una especie de thriller psicológico y que tiene ecos pues más oscuros, ella se la ve disfrutando en el mismo sentido. Y la verdad que es interesante. A mí me interesa mucho más quizá la primera media hora, toda la parte política de ella como una sindicalista aguerrida en esa poderosa industria nuclear francesa, que es de las más potentes del mundo y de Europa, y lo de la venta de patentes, delegar la construcción o subcontratar la construcción de nuevas centrales o de las patentes o de toda la pericia que tienen los franceses a los chinos, la entrada de otra economía, cómo eso tiene ramificaciones tanto a nivel empresarial como a nivel político en el gobierno francés directamente, porque ella se planta allí delante del ministro de Economía, y luego eso se torna en el acoso y derribo contra la sindicalista, que es el título original que decíamos. Y ahí también hay cosas muy interesantes en un momento, sobre todo también porque conecta con las denuncias de las mujeres cuando sufren una agresión, en este caso sexual, ¿no? Intimidatoria encima, por lo que estaba denunciando, y se le da la vuelta de alguna manera y al final la víctima se convierte en sospechosa. Y ahí hay cosas interesantes en el discurso que tiene la peli, pero para mí decae en el interés que tenía toda la trama político-empresarial. A mí me interesa mucho porque, bueno, es como cuando un Estado intenta apartarte completamente. Hemos visto otros casos similares, mismamente el de Mónica Oltra, ¿no? Que es una política, en este caso no es una política, pero es alguien que estorba a las decisiones políticas de Sarkozy, pero que cuando llega Hollande siguen en la misma dirección. O sea, yo creo que es una película que demuestra que el bipartidismo es malo, porque por mucho que entre un nuevo gobierno, esa venta a China bajo secreto de sumario y esa desmantelación, que luego se demostró que ella tenía razón y no estaba loca, porque en aquel momento negaban que esa venta a China se fuera a producir, y sin embargo AEVA cerró totalmente unos años después, ¿no? Ella sigue viva, ha ido a todas las presentaciones de la película, y de hecho la izquierda de Mélenchon está intentando que se reabra el juicio, porque hubo como 2 juicios. Luego está el caso de que ella digamos que la acusan de haber fingido su propio ataque. Eso es lo que me refería, que me parece menos interesante, que indudablemente está en la trama, que toda la trama empresarial. Claro, ahí es otra trama, que es la falta de credibilidad de un mundo hipermasculinizado, donde bueno, pues las mujeres no son creídas, no sé, y hay otro tipo de casos ahí, ¿no? Pues casos como el de La Manada, que quizás es el que cambia aquí en España las leyes, pero a mí sí me interesa por cómo hacen ese juicio, que últimamente las películas francesas se centran mucho en los dilemas judiciales. Ya veremos a la ganadora de la Palma de Oro, pero bueno, me parece que es una película que le falta un director con una potencia en el thriller, ¿no? Con una potencia visual distinta, pero claro, se pega al personaje y a esa actriz y a esos hechos que realmente, si no supiéramos que son verdad, nadie se los creería. Sí, no, hombre, la película parece, dice, vas a buscar en Google cuando termina la película de si realmente todo eso ocurrió, si realmente está solo inspirado, basado en un caso real, y es verdad que fuera una sindicalista, también con la potencia sindical que hay en Francia, ¿no? Con la tradición de manifestaciones, de protestas, de defender los derechos laborales, que sigue pasando en este momento, y que ella peleara tantísimo y se enterara de todo eso me fascina, y fuera de un sitio a otro para que nadie perdiera sus derechos o se le repararan sus derechos laborales. Bueno, no, yo estaba pensando eso que decías de Isabelle Huppert, pero con la inteligencia artificial va a poder hacer papeles de niña de 10 años, de 12, de 15. Bueno, miedo me da ese cine. La Huppert va a poder hacer lo que quiera. Bueno, tercera película francesa, Mi hermano pequeño, de Leonor Serray, que compitió en Cannes hace un año. Es también una historia que mira de nuevo a ese colonialismo francés, esta vez a través del relato de una mujer que llega a Francia desde Costa de Marfil y se instala en los suburbios parisinos con sus 2 hijos. La directora cuenta la historia de esta familia a lo largo de los años y desde 3 puntos de vista. Estamos en Francia y la familia está para ayudarse.
Tenéis que ser unos campeones. Tenéis que estudiar mucho en el cole y ser los mejores. Y no se llora. Oh. Necesitas a alguien, por ti y por los niños, que cuide de ti. Oh, Mario. J'ai pas pensé à un moment, je vais faire un film sur l'identité en France. No tenía la idea de, venga, voy a hacer una película sobre la identidad en Francia. Lo que quería era entender a alguien muy importante en mi vida, el padre de mis hijos. Me dio la autorización para hacerlo y me puse a ello. La identidad en Francia es un sujeto demasiado amplio, pero la identidad es algo que me interesa mucho. Cómo hacemos las cosas, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo amamos y todas las paradojas que eso genera. Quería hacer el retrato de una mujer que habla mucho y decir que la identidad quiere decir también silencio. Eso me interesaba mucho cinematográficamente. Además de la identidad, me apasiona retratar a las mujeres, porque creo que nos faltan personajes que son un poco caóticos, como somos todos en la vida. Eso me permite hacerlo el cine y tiene que ver con la identidad. Que l'identité, justement, c'est un peu le chaos, mais que c'est ça qui est. Je suis un peu sombre en ce moment vis-à-vis de la France. No puedo hablar por todo un país, solo por lo que yo he vivido. No sé si mejorará o no. Lo que puedo decir es que no veo una mejoría, al contrario. Creo que acogemos y asimilamos mucho mejor a esos migrantes que son blancos, que son católicos, que a los demás. Eso dice mucho de nosotros. Creo que hay una Francia profundamente racista. Evidentemente hay cosas que han evolucionado, hay más diversidad, pero creo que solo hemos mejorado en la superficie. Soy un poco pesimista cuando veo los discursos de la extrema derecha y el nacionalismo. Creo que hay cosas que han evolucionado y otras que regresan. Donc le futur, je me regarderais bien d'en parler, je ne sais pas. Je vois juste autour de moi. Ah, parce que c'est important en général dans la vie, je crois. C'est important. Es muy importante en la vida. Es importante saber cómo las cosas evolucionarán. Cuando quise hacer la película, había tenido a mi segundo hijo y pensaba mucho en lo que yo iba a transmitirle, qué mundo le iba a dejar, cómo le iba a comunicar las cosas. El futuro es una responsabilidad. Cuando hice la película no sabía cómo iba a salir. Soy una directora blanca que hace esta película y tenía dudas, pero egoístamente dije que era la historia que quería que vieran mis hijos, que viera a esta mujer, que se enamoren de ella, que vieran este modelo de mujer que proponemos y de hombres. El futuro es totalmente importante porque significa que tenemos que pensar en qué hacemos ahora. Je trouve ça important. Voilà, le futur pour moi c'est qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on en fait de maintenant. José, ¿qué te ha parecido? Pues es un drama familiar que no cae en demasiados clichés o estereotipos, ¿no? Que es el de madre que llega con sus hijos a Francia, no lo hace de una manera irregular, lo hace de una manera regular porque tiene familia, porque es de Costa de Marfil. Es una madre que deja parte de la familia de otros hijos que ha tenido con otros matrimonios en su país de origen. Y la película, lo interesante que tiene es que no se centra tanto en la precariedad o en entrar en esos suburbios franceses porque llegan a la casa de unos familiares, sino que está dividida como en 3 capítulos donde cada uno de los personajes, la madre y los 2 hijos, tienen la voz en cada capítulo, ¿no? Y van viendo cómo se desarrollan esas dinámicas familiares y cómo sobreviven o cómo se mueven. Por ejemplo, una madre que llega muy joven con los 2 hijos, que también quiere todavía disfrutar, salir de noche, rehacer su vida y tener una pareja, y cómo eso lo encajan unos niños más pequeños. Pero sobre todo es interesante porque es una película que habla como del futuro, ¿no? De las expectativas y el futuro. Ella trae a los niños para que no fracasen en la vida y les insiste mucho en eso. Entonces luego los niños, cuando del otro lado ven o sienten que su madre ha fracasado con ellos como familia, si hay posibilidad de seguir adelante y de reponerse a eso. Entonces es una película de cómo tienen que imaginar los inmigrantes o cómo es de duro, doblemente duro para los inmigrantes, imaginar un futuro fuera de su país y con el racismo que está presente. Bueno, pues vamos a dejar el cine francés. Del cine español tenemos un drama para estómagos fuertes y público despierto. Es La desconocida, de Pablo Maqueda, basada en la obra de teatro de Paco Becerra. La historia de una joven que conoce a un hombre
mayor por internet que se ha hecho pasar por un joven de 16 años. Perversidad, giros de guión en una historia que rompe todas las convenciones y tabúes, con Laia Manzanares y Manolo Solo. Está muy calladita, ¿no? ¿Te comió la lengua al gato? Yo no tuve miedo nunca y sabía que si nos metíamos teníamos que saltar casi al vacío sin red. Es un tema complejo, había que tratarlo con mucho respeto, sobre todo desde el primer momento de la película no hay fisuras sobre ni matices sobre el personaje de Leo, pero una vez ya ahondamos en lo terrible de ese personaje, vamos a rascar un poquito y ver qué hay ahí, porque de eso queríamos hablar, de cómo los seres humanos escondemos secretos oscuros, terribles a veces, que en muchas ocasiones no somos capaces ni de contar a nadie, y eso para mí era lo que cuando hablamos mucho queríamos hablar de eso en la película. Súbela, por favor. La cámara, que no te veo bien. No parece que tengas 16 años. Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta. Yo creo que Internet sí que se ha convertido en una vía de escape, la vía de escape perfecta para poder dar rienda suelta a todos esos deseos oscuros y ocultos que tenemos y que, pues eso, que tienen que ver pues muchas veces con el deseo sexual, que no compartimos ni con nuestras parejas porque nos da vergüenza que incluso sepan que nos puede llegar a excitar, algo así. Lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí. Átamelo. Los tabúes en general están para romperlos. Y es la cultura la que tiene que romperlos. O sea, ya no nos tenemos que remontar a Pierpaolo Pasolini, nos tenemos que remontar a la responsabilidad que tenemos como directores y como contadores de historias, uno, para intentar enganchar a un público para que no se pierda el interés, y dos, para intentar aportar algo con la historia que estás contando. Dijiste que no me tocarías. Me voy a ir. No, sabes que no puedes gritar, sabes que no puedes pedir ayuda. Respira. Coge aire, coge aire. En todas las librerías está un bestseller ahora que tiene en la portada en grande, salta todos los límites morales posibles, adictiva. Claro, ya no nos tenemos que ir al Marqués de Sade, o sea, a la novela negra actual. Quizá el cine es algo como visualiza, la construcción de imágenes es más potente, la inmersión es aún mayor, pues quizá en ese sentido nos puede aterrorizar un poquito más determinados temas o hablar de qué temas, pero yo hago tipo de cine que a mí me gusta como espectador. El cine que consumo de cine como pues David Fincher, Julia Ducournau, Yorgos Lanthimos, Haneke, que a mí me han retado como espectador y me han hecho hacerme preguntas. Y eso es lo que yo quiero, que la película empiece cuando el espectador sale de la sala, no cuando entra. Y que salga diciendo, vale, me han contado este tema. No, es hazte preguntas sobre ti. ¿Tú te crees que yo soy gilipollas? Tú no tienes 16 años. Eso es porque aún no me conoces. Y el cine también yo creo que tiene el poder de llevar los arquetipos como a los extremos muchas veces. También un poco el personaje de Leo ahí está, y por eso encarnado por Manolo Solo, que es un actor que para mí me representa a ese rostro del hombre mundano de la calle, la clase obrera, y pusimos mucho énfasis, Santiago Racag, director de fotografía, y yo en una realidad muy costumbrista, a plena luz del día. Atámelo. El zapato. Agáchate y atámelo. ¿A qué estás esperando? Me tuvieron como un esclavo allí, atado al pie de la cama, escribiendo día y noche. Y una sitcom porque teníamos nuestras conversaciones casi peleas de Paco, esto no, porque esto es muy teatral. Y él me decía, no, esto es muy cinematográfico. Entonces ahí jugar entre qué se decía y qué se visualizaba, la verdad que, bueno, yo te tengo que agradecer que ha sido muy generoso, Paco, porque yo nunca quise hacer una película de la obra de teatro, sino partir de ella para construir algo más, y en ese sentido creo que nos lo hemos pasado. Ha sido un proceso muy intenso, hemos investigado mucho y bueno, pues estamos orgullosos de él. ¿No querías hacer un Dios salvaje? No. Bueno, a ver cómo hacemos esta crítica, porque no hay que hacer spoilers. No hay que hacer spoilers, y además toda la promoción de la película está basado en ese detalle, está basado ¿no? en ese detalle, muy inteligente la promoción de la película, la verdad es que está muy bien. Porque tampoco hay tanto escándalo, perdona que lo diga, sí. O sea, o yo soy muy turbio, pero el tema de la película tampoco me escandaliza tanto. Bueno, pero los giros, mirar. Hay algunas cosas que sí son muy turbias, y yo por lo menos salí con un mal rollo. Sí, incómodo, pero no.
tal, sobre todo, bueno, para no decir mucho. Pero la película, yo creo que el mérito que tiene es ese, que te va sorprendiendo. A veces un poco forzado, me parece a mí, pero bueno, es lo de menos. A mí me encanta ver películas que se salen un poco del parámetro normal, ¿no? Que te tienen siempre pues con la atención máxima para ver por dónde puede ir esto, ahí cómo va a ser el desenlace, qué va a pasar con estos personajes, pero quién es esta mujer, pero quién es este hombre, ¿no? Sobre todo cómo empieza, y la verdad es que está muy bien interpretada, sobre todo por Manolo Solo. Laia Manzanares también está muy bien, porque el físico le da muy bien para el personaje. Es que qué bueno es Manolo Solo. Sí, tiene un arranque la película, todo es muy, muy inquietante. Ya te digo que por ponerle un pero, quizá se pasan un poco de perversidad, se puede decir, de giros y de tal, pero bueno, yo la verdad es que sí, que la disfruté, y eso, salí con muy mal rollo, muy mal cuerpo. A mí me gusta mucho, me gusta el inicio, me gusta la cotidianidad, me gusta lo perverso de un jardín, de un parque infantil, me gusta lo perverso del día a día, de volver a casa. O sea, hay cosas que me gustan mucho, pero es verdad que llega un momento en esos giros que quizá como espectadora sí que me resultan excesivos, y sí me gusta lo que quiere abrir, ¿no? Ese debate que quizá pues claro, la obra es de hace bastantes años, quizá ahora ese debate cobra otra dimensión, porque ha pasado un Me Too, han pasado muchas cosas, han pasado muchos relatos también sobre los tabúes sexuales, ¿no? Bueno, el foco en el que te pone al principio es un foco de rechazo, y quizá ese debate que abre pues sí tenga un interés, ¿no? Como decía Paco Becerra. Sí, ¿no? Y al final pues te mete de lleno en unos personajes que viven como en unas vidas paralelas, ¿no? Que tienen una parte oscura porque la mirada moral, bueno, en este caso también penal, en un caso que tenemos a este tipo de prácticas, es así. Y la verdad que yo creo que sí, que la adaptación también supera bastante lo que es siempre uno de los problemas de una adaptación teatral, ¿no? Que sea la teatralidad y el intercambio textual que hay y de diálogos entre los dos protagonistas. Está muy bien resuelto, creo que maneja muy bien los tiempos de tensión de las escenas, los planos alargados, y luego es verdad que se va haciendo con tantos giros y va ganando tanta oscuridad, que como decía Pablo Maqueda, te mete en un cubo de basura literalmente, y no sabes qué va a salir de ahí, ¿no? Y al final también juega un poco a una cierta confusión con lo que hemos presenciado y con la vida de esos protagonistas. Bueno, pues vamos a seguir. Se estrena también Eismayer, es una película austriaca basada en un caso real, el de un teniente déspota que instruye a unos cadetes y lleva una vida homosexual en secreto hasta que se enamora de un joven soldado abiertamente gay. Solo lo voy a decir una vez. Los próximos 6 meses serán duros. Pero esto es la crème de la crème. Es un poco una chaqueta metálica de nuestro tiempo, donde es curioso cómo los roles sexuales van cambiando, aunque no tanto en el ejército, y cómo esas prácticas de violencia, o sea, como cuando tú enseñas o tratas con violencia a tus subordinados, esa violencia al final también aparece hacia ti, ¿no? Sí, lo que me ha sorprendido es que, no sé, también por esto de la mirada preconcebida que tenemos a ciertas cosas, no me esperaba una peli sobre oscura o sobre la violencia y tal, y que al final acabe siendo luminosa, porque es una historia real que indudablemente desconocíamos, sobre un matrimonio que siguió casado muchísimos años entre un cadete y un oficial, y realmente es una peli, tiene un esquema bastante básico sobre la aceptación de uno mismo y superar la mirada ajena. Y vamos a terminar con Trenkelauken, mi película favorita de esta semana. Es 4 horas de duración, pero se ven bastante bien. El año del descubrimiento, Elio. Exactamente. Película de la argentina Laura Citarella, con la firma del Pampero Cine, esta productora cooperativa de amigos, entre la que están Mariano Linás. 2 hombres enamorados buscan a una mujer desaparecida en una especie de huida, y de una película que teje varias historias, así como si fuera una rayuela de Cortázar. Hola. ¿Laura? Sí, Laura. ¿Qué tal? ¿Sabes dónde vamos? Porque yo no tengo idea. Claramente Laura estuvo en el pueblo. La señora dice que la vio. Vos estás haciendo un relevamiento por la zona, ¿no? Sí. Laura está perdida. Hola. Buenos días. De Flores. Trenkelauken. El cine en la SER con Pepa Blanes. I've seen the devil down sunset, in every place, las series, in every face. Tell me, do you see her? She's living her life, even if she acts like
Pues el debate está servido en televisión. Este lunes se estrenó The Idol, después de toda la polémica creada desde su estreno en Cannes. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bueno, sexualización gratuita, imágenes demasiado explícitas, controversia en el rodaje. Menudo traje. Sí, hemos leído de todo, muchas críticas desde que se proyectó en el festival y ahora HBO pues ya la ha estrenado en la plataforma, esta nueva serie, así que vamos a analizarla de lleno. Vamos a ello. The Idol llegaba avalada por el nombre de su creador, Sam Levinson, que firma su siguiente serie después de Euphoria. En ella conocemos a Jocelyn, una estrella del pop que se prepara para volver a la música después de una crisis emocional por la muerte de su madre. Las coreografías deben ser ahora más sexys que nunca, la portada del álbum debe mostrarla casi desnuda y su equipo está dispuesto a todo para conseguir su objetivo. La pulsera del hospital, no sé, ¿estamos romantizando la enfermedad mental? Absolutamente. Y te parece bien, ¿no? Vosotros no os enteráis. Ya empezamos. ¿Vosotros? Los graduados universitarios de la era de Internet. Vale, me criticas por sacarme un título. ¿Quieres dejar que la gente disfrute del sexo, las drogas y las tías buenas? Basta de cortarle el rollo al país. No, Nikki, no soy un puritano. Es que no creo que, con todo lo que ha pasado, sea prudente llevar la pulserita. La enfermedad mental es sexy. ¿No lo es? Sí. Si vives en Sioux City, Iowa, en la vida conocerás a una mujer como Jocelyn. Por la calle no se ven, no fue a tu mismo instituto, no trabaja en el bar ni en la cafetería y no es la mujer de tu mejor amigo. Y si por lo que sea hubiera una como ella, seguro que nunca jamás querrá follar contigo, a menos que tenga problemas mentales muy, muy serios. Y por eso mismo, la enfermedad mental es sexy. Ahora comentaremos, pero aquí está lo interesante de la serie. Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp, interpreta a esta vulnerable e insegura artista que se mueve en una industria llena de tiburones dispuestos a aprovecharse de su talento. El personaje interpretado por el cantante The Weeknd se mete en la piel de un intrigante empresario de discotecas que le echa el ojo en la pista de baile, decide que puede convertirla no solo en una estrella, sino en su estrella. Así comienza una relación tóxica en la que ella confunde el maltrato y el abuso con el amor y le ayuda a llegar a lo más alto. ¿Cuándo escucharé tu nuevo álbum? Nunca. ¿Nunca? No. Coño, ¿y por qué no? Porque es una estupidez. No puedo con él y no podrás tú tampoco. Pero ¿cómo lo sacas si no lo soportas? Bueno, está claro que no trabajas en la industria musical. La música pop es superficial. Creo que Prince no estaría de acuerdo. Me encanta Prince. O sea, ¿que tengo que hacer música como Prince? Yo no he dicho eso. Fácil, eso haré. No. ¿Por qué no se me había ocurrido? No he dicho eso. No puedes hacer música como Prince. El pop es como el caballo de Troya definitivo. Haces bailar a la gente, haces que la peña cante, que diga lo que tú quieres. Es la puta hostia. Bueno, la serie ya había sido pasto para la polémica tiempo antes de su estreno, cuando en pleno rodaje la entonces directora Amy Schumer abandonó el proyecto y poco después lo hizo Susanna Roth, una de sus protagonistas. La directora aludió a diferencias creativas irreconciliables con el showrunner y el productor y protagonista masculino, The Weeknd, que ha desembocado en una regrabación de buena parte del material que ha duplicado además el coste de la serie. Bueno, nosotros escuchamos al creador y a los protagonistas de la serie en la rueda de prensa del Festival de Cannes y esto fue lo que contaron sobre The Idol. Sam Levinson fue el que se encargó de describir de qué va realmente la ficción que ha creado con The Weeknd como pareja profesional. Esta serie trata de la ambición y el impulso de ser un mejor artista. Y viendo a Lily, ahí es donde está el ímpetu. En ese plano de apertura en el que ves a esta joven que puede reír, puede llorar, puede hacerte sentir cualquier cosa en un instante. Amo profundamente a Abel. Es una persona de profunda integridad, pero pensé, ¿y si alguien que tiene ese poder no lo estuviera usando necesariamente para el bien? Y así es, creo, como la serie realmente hizo clic en mi cabeza. Bueno, ha sido muy criticado desde el estreno de la serie por establecer una visión de hombre tóxico en el metraje. Incluso se ha dicho que hacía porno de la tortura y así se defendía el director de la sexualización a la que se ve sometido el personaje de Lily Rose Depp. Look, I think it's we live in a very sexualized. Creo que vivimos en un mundo muy sexualizado. No puedo hablar de otros países porque no estoy tan familiarizado, pero especialmente en Estados Unidos. Y creo que esa influencia de la pornografía es realmente fuerte en términos de la mente de los jóvenes. Vemos esto en la música pop y cómo refleja la parte más vulnerable de Internet. Tuvimos muchas discusiones sobre quién es ella como persona, quién es Jocelyn como persona.
y lo que siente. Porque en un momento dado piensas, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué lleva esto? ¿Por qué está cantando sobre esto? Y al mismo tiempo también es lo que atrae a la gente, es lo que atrae a una audiencia, es lo que atrae la imaginación, y creo que es lo que casi todas las estrellas del pop están haciendo en estos días. Es un personaje que tiene muchas similitudes con la carrera de Britney Spears, estrella del pop a nivel mundial con problemas psicológicos, una carrera parada que tiene que volver a revivir, escándalos en su vida privada. Sobre estas similitudes también habló Levinson. Yo era un niño en los años 90 y ella era una de las mejores estrellas del pop de todos los tiempos. Recuerdo la portada de Rolling Stone y cuando se habló de eso, y yo creo que estaba en la escuela secundaria en ese momento. No estábamos tratando de contar una historia sobre una estrella del pop en particular. Creo que estamos mirando más cómo el mundo percibe a una estrella del pop y la presión que ejerce sobre ese individuo. Tener que estar constantemente alerta y tener que ser lo que todos desean que seas. Y creo que también es una vida solitaria y que la fama realmente corrompe. Hablaba también el creador de la serie, que tiene una o dos películas en su haber, bueno, una o dos no, tiene dos al menos, dos presentadas en los últimos años, de sus primeros recuerdos en el Festival de Cannes y de lo poco que se imaginaba él allí presentando una serie. Cuando era niño, cuando tenía 10 años, recuerdo que no sabía mucho sobre el cine mundial. No sabía nada sobre el Festival de Cine de Cannes, pero sabía sobre Pulp Fiction y sabía sobre Tarantino. Y el hecho de que había ganado un premio por esa película loca que no me permitieron ver hasta que me escabullí a la casa de un amigo y su madre nos permitió alquilarla. Y a través de eso descubrí el Festival de Cine de Cannes, descubrí el cine francés, el cine mundial, y tuve el sueño de venir aquí. Y anoche fue una de las más conmovedoras y emocionantes experiencias que podría tener. Y estar aquí con este elenco, a quien amo tan profundamente, significó mucho para nosotros. Así que gracias. Bueno, pues también los dos protagonistas, Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, y The Weeknd, hablaron sobre sus respectivos papeles. Ella quiso dejar claro que ha tratado de meterse en la piel de una estrella del pop, pero no solo para explorar su día a día rodeada de gentes, prensa y fans, sino también en sus momentos más íntimos y los más personales. I think something that's interesting about, Hay algo interesante sobre las estrellas del pop y sobre las celebridades en general, y es que son personas muy observadas todo el tiempo y nos imaginamos que sabemos mucho más sobre ellos de lo que realmente sabemos. Creo que eso es algo realmente interesante a la hora de explorar un personaje de ese tipo. Pensar en lo que está pasando dentro de su cabeza, lo que está pasando dentro de la psique de alguien que es tan observado pero no visto realmente. Como cuando se está sola, cuál es el efecto de ese tipo de estilo de vida, de ese sentimiento de estar rodeado constantemente, incluso si estás en tus espacios privados. Y sí, creo que es interesante sumergirse en la idea de que hay debajo de la superficie a la que nos apegamos tanto e imaginamos que sabemos todo. Pero la hija de Johnny Depp también aclaró que no se había inspirado a ningún personaje real en concreto, sino que es un compendio de mujeres y que no necesariamente tienen por qué ser estrellas del pop. Es importante decir que no estamos contando la historia de nadie. Hay tantas estrellas del pop increíbles que, por supuesto, admiro y respeto mucho, especialmente después de intentar sumergirme en la mente de alguien que vive un estilo de vida que yo personalmente no he vivido. Pero creo que algo que también queríamos hacer con el personaje es hacerla sentir como una estrella del pop de nuestro tiempo. Y hablamos de muchas otras influencias que no son estrellas del pop, como Sharon Stone en Instinto Básico, Jen Tierney, Jeanne Moreau y otras mujeres increíbles y poderosas que también tuvieron mucha influencia en Jocelyn. Powerful women. Por su parte, The Weeknd contaba que su inspiración más cercana pues es un personaje de ficción. Cuando estábamos trabajando en el personaje por primera vez, era como un dispositivo para Jocelyn. Como si fuera casi como un obstáculo, que se suponía que alguien sacaría algo de Jocelyn. Es un personaje oscuro y villano, pero a medida que comenzamos a trabajar más en él y de alguna manera nos enamoramos de este extraño personaje, se convirtió en algo más.
Así que es difícil precisar exactamente la inspiración, pero lo primero en lo que puedo pensar es en Drácula. Él es simplemente Drácula, y él solo está atrayendo a la mujer. Bueno, pues ahora vamos a opinar de The Idol, primer capítulo de The Idol. ¿Qué os ha parecido, Dani? A ver. Mójate. Me ha parecido Silencio, un suspiro. capítulo bastante vacío. Quiero decir, me parece una serie que no tiene absolutamente nada. Me parece además que las críticas que se vertieron sobre ella, incluso antes de que se estrenara, creo que son bastante exageradas. Quiero decir, sexualización, evidentemente, claro que la hay, pero bueno, creo que esa forma, ¿no?, de presentar el sexo, las drogas, la forma de vida de las estrellas del pop es más vieja que la tos. O sea, lo hemos visto en muchísimas otras ficciones. Me parece que no debería ser motivo de escándalo que una actriz enseñe un pecho hoy en día en una serie de televisión. Me parece que está sexualizada, sí, pero hasta qué punto las estrellas del pop en este momento también lo están, ¿no? Y son víctimas de un negocio de marketing que va mucho más allá de la música, de los algoritmos y de los bailes que hagan para vender. Entonces creo que es verdad que, por ejemplo, hablamos de Britney Spears, de toda la carrera y de todas las semejanzas que tiene con esta artista, con Jocelyn. Britney Spears estuvo muy sexualizada en su momento, y si lo estuvo y quieres hacer una serie sobre cómo sexualizan a las mujeres, de alguna manera tendrás que sexualizar a la actriz para mostrarlo. No estoy de acuerdo. ¿No? Objection. No, quiero decir, Yo claro, no. o sea, creo que la serie fracasa en eso. La serie, y tú les escuchas, y es fantástico el relato que hacen, la serie quiere mostrar cómo se sexualiza a las mujeres, cómo la industria del pop crea productos que son de usar y tirar, cómo el pop, que podría ser algo totalmente corrosivo, que tiene una intención política, que podría tener una intención, por supuesto, hedonista y de entretenimiento, al final acaba creando juguetes rotos, como hemos visto en el caso de Britney Spears o muchas otras, ¿no? Claro, el problema es que cuando tú haces una crítica a esa sexualización, tú puedes hacerlo de dos maneras. Y evidentemente la sexualización tiene que estar en pantalla, pero también desde dónde pones la cámara, cómo ruedas, cómo haces, dónde pones el humor, dónde haces, o sea, A ver, pero desde qué tampoco es ángulo de Sky vista, ¿no? Pues sí, bien hecha, pero es Sky rojo. Entonces ahí es donde tú caes, ¿no? Que es un poco lo que le pasaba a Blonde, es exactamente el mismo problema. O sea, si tú quieres mostrar que hay un vídeo sexual, ¿no?, un coño biselado, pues si muestras el coño biselado, estás haciendo lo mismo que hace el tipo que ha robado el vídeo, ¿no? Porque lo muestras. O sea, cuando muestra la cara llena de semen, porque esto ya se ha dicho, ya no es un spoiler, al final estás haciendo lo que estás criticando. Entonces, desde ese punto de vista, es como Celine Sciamma, que ha teorizado mucho sobre cómo tratar el sexo y cómo tratar a las mujeres. Me gustaría ver qué opina de la serie. Ese es el problema que tiene la serie, que al final lo que pretende hacer no lo consigue. Entonces, bueno, claro que es una serie vacía, porque no consigue hacer... Mira, a mí me parece fascinante y me parece que ahí está el gran debate de la serie, en esta conversación con la periodista. Es una periodista que la trata de una manera altiva, ¿no? Porque es una tía rubia sexualizada y tal, y ella le dice, si no soy víctima, eso es lo interesante. Evidentemente, una mujer puede ser sexualizada y no ser una víctima. El problema es que... O se puede sexualizar ella. Claro, el problema es cuando hay una enfermedad mental, cuando hay una utilización de la industria, cuando hay un sistema capitalista, que te tal, y todas esas críticas quedan a un lado porque a ti luego lo que te interesa es mostrar el culo de la protagonista, que es estupendo, y a mí no me escandaliza ver el culo. El problema es, tú, ¿por qué muestras el culo? O sea, muéstralo desde otro punto de vista, que sea ella la que... O sea, quiero decir que hay muchas técnicas y eso es lo que para mí no consigue. Por lo demás, la crítica a la industria, claro, luego ya la crítica a la industria se me queda, y la relación de ellos dos, pues habrá que ver cómo... Sí, dónde yo es que está lo creo tóxico que el ahí. problema de la serie, al menos en este primer capítulo, no es tanto de forma, de mirada, que lo será porque ya lo ha demostrado Sam Levinson en otras ficciones suyas, de que especialmente no tiene el ojo muy feminizado, por así decirlo finamente, sino de contenido, que es que lo que me cuenta básicamente no me interesa, o ya lo he visto en millones de ficciones, ¿no? Entonces quiero que me des la vuelta, como hacía Tar, ¿no? He visto 50.000 veces un abuso de poder de un hombre, ahora te pongo a una mujer al frente de una orquesta y te cambio los roles, y eso lleva a una reflexión, ¿no? Y
y eso es lo que entiendo que la industria cultural debe hacer. Pero sí que es interesante, más allá del contenido, y que la serie está totalmente, la pierden no siguiendo a los secundarios, que son ese séquito que rodea desde los que venden las entradas que llegan a la mansión, yo quiero saber más. desde la de Vanity Fair que decía Pepa, desde el que le lleva las redes, el que le lleva la imagen, la asistenta que la arrima el hombro cuando están en los peores momentos. Ahí me parece... Bien instinto básico, por si no ha quedado claro. Creo que ahí está la serie. Pero sí que a mí, este primer capítulo, siendo una historia muy contada, hay cosas que sí que me producen curiosidad, especialmente por toda la polémica que ha rodeado a la serie. Quiero saber si realmente cuando terminemos los 10 capítulos, porque en Estados Unidos las críticas demoledoras que también han salido, creo que solo han visto los primeros, nadie ha visto la serie completa, si es cierto que se mantiene ese tono que decía Pepa y ese tono aprovechando un poco lo masculino o esa visión masculina, y si realmente eso provocó el despido de la directora de la serie, a la que acusaron supuestamente, según decía ese artículo de Rolling Stone, de hacer una serie feminista, porque ahí tendríamos mucho material para analizar. Eso, lo primero. Lo segundo, sospechoso es porque ya es la segunda vez que Sam Levinson crea una ficción donde un hombre vampiriza a una mujer. La otra fue Malcolm and Marie, esta película, ¿te acuerdas, Pepa? Que se estrenó en la pandemia en blanco y negro, que era Zendaya y David Washington Jr., ¿no? Era en la que él era un director de cine y vampirizaba a su novia o a su mujer con problemas con las drogas para crear una ficción y tener éxito. Entonces, en este caso, repito un poco el modelo, pero con The Weeknd. Y The Weeknd, que se pone en el centro con su ego de esta historia y de una forma incluso estéticamente desagradable para el espectador, porque no es como un tío sospechoso desde el minuto 1 que sale en la serie, ¿no? Cómo se maneja eso y cómo se relaciona también la toxicidad en las relaciones sexuales que tienen entre ellos. Entonces, cuando estamos hablando de todas estas cosas y de la relación y tal, y no tanto de la industria musical por dentro y las frases buenas que tiene, desde romantizar o convertir en una cosa pop las enfermedades mentales, o a la reflexión que le hice él del pop, que es algo que consume la gente, que lo repite y que tú puedes colar mensajes. Cuando la serie no va por esos derroteros, pues se pierde. Pero de todas formas, estamos en el primer capítulo. A ver si luego... ¿Cuántos coños pixelados van apareciendo? Ojo, a ver si en el noveno hay un giro feminista y esto Pepa, sacas la bandera. Tiran a The Weeknd por la ventana. Al final se casan y son felices. Y acabas el verano con una bandera ahí. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de protagonista porque sí hemos hablado de la familia más rica de la televisión. Ahora llega una serie que pone el foco en las grandes olvidadas de la sociedad, las camareras de pisos de los hoteles. Sky Showtime, continúa engrosando su catálogo de producción nacional y lanza Las Invisibles, una serie que gira en torno a un grupo de camareras de piso que limpian las habitaciones de un hotel de lujo en el Mediterráneo. Héctor Lozano, creador de Merlí, retrata uno de los colectivos más castigados en lo laboral, lo que le sirve para crear un espacio para la denuncia social de los abusos que sufren estas trabajadoras, que salvo contadas excepciones, tiene que conformarse con cobrar 2 euros por habitación, teniendo que hacer muchas en horas extra y en tiempo récord. Lolita y María Pujalte son 2 de las protagonistas con las que hemos hablado sobre la denuncia social que se desprende de Las Invisibles. Creo que está muy bien que se conozca una realidad a través de... Muchas veces las personas, cuando has trabajado una serie, luego la gente te dice por la calle, oye, ¿tú sabes que por ver esta serie me entró a mí las ganas de estudiar lo que fuera, ¿no? O de ser tal, porque, bueno, abres ventanas. Hombre, somos ficción, contamos es una serie dramedia para un... No sé, a mí me recuerda a las series de toda la vida, como de familia y amable y con un tono de esperanza, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando se muestran realidades que no se suelen mostrar, pues también tú empiezas a ver algo y dices, que esto es así. Entonces, bueno, yo creo que bienvenido sea, por supuesto. No estoy organizando ninguna revuelta. Solo les pido que se impliquen un poquito para conseguir lo justo. Nosotras tendríamos que trabajar directamente para los empresarios y que no nos externalicen. Gladys, ¿y si nos echan a todas? No, Elena, no se pierde nada. Si estamos unidas, no nos van a echar. Pero vamos a ver, ¿a ti no te quedó claro que aquí cada una hace lo que puede para conservar el puesto de trabajo? Me imagino que sí, que esta serie va a cambiar la forma de proceder de muchos guarros.
Yo no he sido nunca guarra en un hotel, ¿no? O por lo menos no lo recuerdo. Pero siempre he intentado, a lo mejor he ido con más prisa, menos prisa, la he dejado más arreglada, menos arreglada, pero no hasta los niveles que se ven muchas veces y que además la coach que teníamos, que era Rocío, que se ha llevado trabajando muchos años, es decir, la serie estaba muy asesorada por ella cuando salen escenas con habitaciones, ¿no? Entonces, lo mismo para limpias que para sucias. Y bueno, y es una forma de que sí, de que la gente coja conciencia en eso y que coja conciencia también en muchas experiencias que se ven dentro de la serie de las vidas personales de cada mujer. A ver, no nos engañemos. Si la mayoría de camas de los hoteles son bajitas, obligándonos a agacharnos todo el día, es porque no las crearon las camareras de piso. Si no se elevan mecánicamente, señal que quien las diseñó no ha hecho una cama en su puñetera vida. De todas maneras, luego las que van a tener la última palabra cuando vean la serie van a ser ellas. Si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. O nos hemos quedado a medias o nos hemos pasado. Yo creo que nosotros lo hemos intentado hacer, y hablo por todas, de la mejor manera posible, con el mayor respeto hacia ellas, y luego ellas, lógicamente, tendrán la última palabra. A veces en estos hoteles con encanto se les olvida que trabajan con personas. De acuerdo que exigen rapidez, pero no se puede limpiar una habitación en 10 minutos y encima que nadie te vea. Habitaciones 12:15, 12:30 y 12:40. Te doy 30 minutos. Como actriz quieres contar historias que sean reales, verosímiles. Y en una ficción como esta, que se acerca tantísimo a la realidad, que no es un género fantástico, sino que es algo muy cerquita a la calle, pues bueno, el que las propias afectadas te digan que... Y luego el diálogo es muy entendible también. Eso, es que Héctor escribe siempre muy, muy pegado a la calle, muy, muy pegado a las personas, ¿no? La habitación es el templo de los clientes. Y nadie, absolutamente nadie, profana el templo si el cliente está dentro, aunque lo pida el mismo cliente. ¿Queda claro? Que no se molesta a los huéspedes. ¿No molestamos? ¿Cómo dices? Que nosotras no molestamos. ¿Cómo vamos a molestar si les limpiamos la habitación? Es más, sería bueno cambiar los letreros. Tendrían que poner, favor de no entrar a la habitación. O ya puede pasar a limpiar la habitación. Gracias. Gladys, hoy vas a tener un poquito de trabajo extra. No te preocupes, que no molestarás. Hay malos y buenos. Sí. Hay una gobernanta que no es mala, pero tampoco es buena. Pero el hecho de que ella haya sido camarera de piso, que es el papel que hace Yael Belicha. Yael Belicha, sí. Y la ponen de gobernanta, hace también que ella tenga que cambiar. O sea, que eso también es un problema para ella misma. Y el director del hotel, y bueno, pues muchas cosas que pasan que lo que tienen que hacer es ponerla los lunes en Sky Showtime y verla. Y nos decían, es tal cual, es tal cual. Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, en la redacción, producción y redes sociales José Manuel Romero y Carlos Guerrero. Nos vamos, volvemos la semana que viene. Adiós. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.